pero sale como que está, a ver, ya. Empezamos nuestra clase número 3, siempre bajo la unidad 1, que son las teorías organizacionales. Esta clase voy a empezar, valga la redundancia, citando a un psicólogo organizacional chileno, que acabo de conocer este año, que a mí me parece muy potente. Acabo de conocer en el sentido de que lo acabo de leer, porque él es de larga trayectoria, que se llama Ricardo Baeza. Y Ricardo Baeza dice que son nuestras decisiones las que constituyen finalmente la realidad organizacional. Las personas construimos las organizaciones. Es cierto, pero lo hacemos mediante nuestras decisiones, no por mera presencia. Esta cita no forma parte del PPT que ustedes tienen, pero lo traigo a colación porque muchas veces la gente va a las organizaciones con expectativa. Ustedes, por ejemplo, como estudiantes, entran a estudiar a la Universidad de Playa Ancha y van con sus propias decisiones, esperanza, sueño, ilusión de entrar al mundo universitario y también estudiar una carrera. ¿Y qué pasa? Que al conocer la realidad organizacional, uno dice, no me gusta la universidad, no me gusta la carrera, no es lo que yo esperaba. Pero al quedarse en la organización, en este caso la UPLA, al seguir estudiando, porque ustedes ya están en segundo año, Jorge, que es mi súper ayudante, está en quinto, han tomado la decisión de seguir en la Universidad de Playa Ancha. Por tanto, siguiendo con la cita de nuestro psicólogo chileno, estamos construyendo la organización, que en este caso es la Universidad de Playa Ancha, en base a las decisiones de permanencia, el hecho, por ejemplo, de que estemos haciendo clases de manera sincrónica, producto de la contingencia, es una decisión. El hecho de que en este momento solamente esté con Jorge haciendo la clase y que ustedes no están presencialmente y van a optar, decisión nuevamente, por escuchar la clase de manera sincrónica, están de una u otra manera armando la organización, que en este caso es la Universidad de Playa Ancha. Por tanto, vuelvo e insisto en esta cita, que es las personas construimos las organizaciones, pero lo hacemos además mediante nuestras decisiones y no solamente por la presencia. Eso habla también de implicarse en la organización, no solamente asistir o en este caso escuchar esta clase, este remedio de clase, este intento de clase sincrónica, no basta solamente con escuchar. De hecho, las clases asincrónicas tienen el mérito de apelar al estudiante para que ustedes estudien a su ritmo, pero la responsabilidad es de ustedes. Nosotros los profesores dejamos las clases grabadas, subimos los PPT, les mandamos los textos, pero a la medida en que ustedes van leyendo, van apropiándose de esos contenidos, van armando su propio constructo educativo, esa es una decisión de ustedes, y además es una responsabilidad. Entonces, el éxito, si se puede hablar de éxito, que es una palabra que me parece bastante compleja, sobre todo en el actual contexto, o mejor dicho, la buena práctica de esto depende fundamentalmente de las motivaciones de ustedes, las motivaciones personales, si les parece bien la materia, la tranquilidad del hogar, etcétera. Entonces, pasamos de la cita de Baeza a ver lo que piensa nuestro autor bien amado, que es Alberto Mangel. Alberto Mangel, que es la cita que presenta o que precede la tercera presentación para esta clase, nos dice: el solo hecho de saber que los libros
de una biblioteca están colocados de acuerdo con una norma, sea esta cual fuere, le otorga una identidad preconcebida, aún antes de abrirlo por primera vez. ¿Qué les parece esa cita? Poética, no adecuada. A mí me parece muy, muy potente porque, por un lado, el autor menciona el trabajo que nosotros hacemos los bibliotecarios, pero también dice que el libro por sí solo está comunicando. Y aunque los bibliotecarios en este momento nos dediquemos solamente a la gestión documental, la base de datos, la gestión en su mayor forma, lo más variopinta que puede ser cultural, organizacional, etc., siempre en el ADN de los bibliotecólogos está el libro. En papel, en formato digital, pero el libro. O por lo menos a mí, si me consultan qué es lo más identitario en el trabajo de un profesional de la información, aunque yo soy analógica, soy mucho más mayor que ustedes, este es un ejercicio que estaba haciendo con Jorge, mi ayudante de 5º año, las diferencias de edad que existen, son 3 décadas en realidad, que no es poco. Eso constituye que además de formar parte de la generación X, que en su momento fue una generación que hasta tuvo película, libro, porque era la generación que estaba potenciando el cambio en los países en la década de los 90, esa generación X era fundamentalmente una generación híbrida. ¿Por qué éramos híbridos? Porque nos habíamos formado con el libro, pero también a nuestro espacio de vida irrumpen los computadores en la década de los 80, que es una realidad para ustedes. Ustedes nacieron y se criaron fundamentalmente con la tecnología. Para ustedes Internet no es ninguna duda, forma parte de su cotidiano. Pero si yo les comentara, por ejemplo, que el año 95, cuando entro a trabajar a X universidad privada en Santiago, dentro de las competencias que me pedían como profesional, y fue una de las razones por las cuales me contrataron, era que manejara Internet. Porque la mayoría de los profesores y de los estudiantes en su momento no lo conocían. Ustedes me están diciendo, sí, profe, pero en un cuarto de siglo. Sí, pero eso otra vez habla de algo que no es menor y que tiene que ver con la teoría de sistemas, que es el contexto. Cada organización va respondiendo a las necesidades del contexto. Y cuando yo les pregunto qué pasa con las bibliotecas en el COVID, qué va a pasar con las organizaciones en general, esa es una pregunta que tributa al contexto en que esas bibliotecas o esas bibliotecas van a estar, o esas unidades, esas organizaciones. Cuando yo les digo, por ejemplo, que el PMI se va a realizar ahora en el mes de junio, es porque estaba planificado con anticipación y porque las bibliotecas también querían participar. Lo que no se sabe, y tiene que ver también justamente con el contexto o entorno que rodea a las organizaciones, es qué va a pasar con el programa el próximo año. Porque si se reutilizan los presupuestos, si se evalúa que en realidad es mejor destinar ese recurso para otras necesidades, mucho más urgentes, ese contexto ya va a estar afectando al PMI. O sea, partimos la clase anterior hablando de las canastas que se van a empezar a distribuir a nuestros compatriotas. Esas canastas tienen alimentos e insumos de primera necesidad en una situación que tributa a la realidad que se vivió como país en los 80. Ustedes no habían vivido en esa época, obviamente son muy jóvenes, pero yo en esa época era una niña, una adolescente, y
la situación que vivía nuestro país era de mucha precariedad económica, muchos problemas alimentarios, y las ollas comunes era una realidad que muchas poblaciones, muchos pobladores fueron articulando. Entonces, no era el Estado el que estaba dando la solución, eran las mismas personas que estaban buscando su ayuda. En este caso estamos viendo cómo la organización, que en este caso es el Estado, va en ayuda, entre comillas, ayuda de este problema. La clase de hoy hablamos de un esquema muy interesante que desarrolla Chavenato. Yo voy a encontrar todo interesante porque soy la profesora que hace las clases de gestión, y dos, porque considero que la gestión es una de las competencias que los profesionales de la información tienen que tener, y que es la razón por la cual muchas bibliotecas universitarias están administradas por otros profesionales, porque el perfil de cargo, que piden fundamentalmente gente que maneje gestión, planificación, pero también comunicación, son del ámbito o de la ingeniería o del periodismo. Entonces, insisto en el punto, la gestión no solo me agrada, porque además la gestión está en todo, uno gestiona permanentemente, uno gestiona desde que se levanta y decide hacerlo o no, ya está gestionando su tiempo, su alimentación, está constantemente decidiendo si apelamos a la cita de Baeza. Entonces, la segunda clase hablamos de 3 axiomas que tenían que ver con la gestión. Y siguiendo con lo que acabo de decir, todo lo que hacemos es gestión, nada es gratis y todo es ético. Entonces, esas 3, no podría decir postulados, pero 3 ideas fuerza, 3 ideas medulares que son transversales al quehacer de cualquier profesional que está gestionando, que está gestionando distintos tipos de recursos, que puede estar trabajando con personas, que está trabajando con documentos, que está adquiriendo bases de datos, que está organizando una actividad. Insisto, está gestionando. Por tanto, la gestión es necesaria, sobre todo en estos contextos que hemos estado hablando latamente. Entonces, en el esquema de Chavenato, Chavenato habla de que las personas somos socios de las distintas organizaciones. ¿Por qué socios? Porque en la medida en que a la organización le va relativamente bien, genera empleo, y el trabajador es un socio más. A los dueños o junta directiva de esa organización también tributa beneficios, a sus proveedores, que son las organizaciones que prestan distintos servicios, también, porque les permite subsistir, y finalmente a los clientes usuarios, porque satisface sus necesidades. Entonces, bajo la mirada de Chavenato, o Chiavenato, pensamos entonces, dividimos los socios, personas que él denomina socios, y vemos que están sus empleados o funcionarios, aunque la palabra funcionario tributa mucho a la administración científica, y es como, ¿funciona o no? Entonces, hablemos mejor de trabajadores, los dueños o accionistas o junta directiva, como había mencionado anteriormente, los proveedores, y los clientes, usuarios. Esa es como la parte medular de los socios, pero si uno piensa cuáles son las contribuciones que hacen esos socios, si nos centramos en los empleados, hablamos que los empleados o trabajadores, ¿cuál es su contribución? El trabajo. Pero además el trabajo se da, hay personas que valoran mucho el trabajar en ciertas organizaciones. En la UPLA tenemos académicos que llevan varios años trabajando en la organización y manifiestan su aprecio por la organización. Y eso también es una contribución,
Por ejemplo, si ustedes hablan con la directora del sistema de bibliotecas de la UPLA, Carmen Gloria Arlegui, ella no tiene ningún problema en sostener, afirmar y decir que ella está muy agradecida, está muy contenta de trabajar en la Universidad de Playa Ancha. Por tanto, ella contribuye justamente a hacer un muy buen trabajo, pero también a manifestarlo y decirlo en cualquier contexto. Eso inclusive es marketing, es difusión. La contribución que tienen los dueños es el dinero, la inversión, para que esa organización pueda seguir funcionando, pague sueldos, pague a los proveedores y de una otra manera esa institución se mantenga en el tiempo, permanezca en el tiempo. Los proveedores, como su nombre lo dice, nos provisionan de los materiales, de los insumos, para que estas organizaciones cumplan su misión y puedan permanecer en el tiempo. Y finalmente, los usuarios o clientes es una palabra que es muy denostada, que genera roncha, pero bajo las normas ISO, inclusive las normas chilenas, se define a cualquier persona que utiliza un servicio o producto como tal, cliente. ¿Qué hace el cliente? El cliente o usuario, ¿cuál es la contribución? Es el dinero. Pero también la propaganda, porque un usuario que está fidelizado, que es un concepto netamente del marketing, es un usuario que va a estar hablando a su entorno. Está calculado de acuerdo a estudios del marketing que una persona contenta con un servicio o producto se lo comenta aproximadamente a 7 a 10 personas. Ese es el impacto de un usuario cuando está contento. Eso, por ejemplo, el sistema de bibliotecas del municipio de Providencia, hasta el 2018 lo tenía claramente estipulado y estudiado, y por algo había ido diseñando un sistema de cafés literarios que apuntaban, por un lado, a una estructura de una biblioteca convencional, pero además no tenía ningún problema en convivir con una cafetería y que los usuarios tomaran café y leyeran sus libros, participaban en un taller, hacían distintas actividades, inclusive en el tiempo en que trabajé en la UTEM como profesora, parte de las actividades de la autoevaluación que hicimos entre el año 2008 y 2009, lo hicimos utilizando las dependencias del café literario que estaba en el Parque Balmaceda, en Providencia, porque tenía una infraestructura que era muy dúctil, o sea, había un momento en que se podía armar salas de lectura, pero también a través de paneles modulares podíamos armar salas de conferencia, entonces estaba muy bien diseñado ese espacio público. Hemos hablado entonces de quiénes son los socios de las organizaciones, hemos hablado de las contribuciones, y ahora nos vamos a detener a hablar de cuáles son los incentivos, lo que motiva a que esas personas participen en las organizaciones, ya sea trabajando o colaborando o adquiriendo los productos y o servicios. Los empleados o funcionarios, el incentivo es el sueldo, pero es una mirada muy mecánica, es una mirada muy territoriana. También la gente, cuando las personas son complejas, que esa es la definición de la persona, de las personas en este momento, no sé qué denominación va a haber después del post-COVID, pero hasta el año pasado se hacía una distinción entre el hombre económico, que apelaba a la Escuela de Administración Científica, el hombre emocional, que hablaba la Escuela de Relaciones Humanas, y ahora se hablaba desde la década del 90 como el hombre complejo, porque quiere decir que no solamente lo estimula lo económico, sino también la afiliación, la participación, el conocer experiencias, el poder tener un plan de educación continua. Todas esas son motivaciones que tienen los seres humanos para organizar, para organizarse y para entrar a las
organizaciones. Todas esas teorías que acabo de mencionar las vamos a enviar al e-aula para que ustedes puedan leerla y estén en su bagaje personal la próxima semana. Los dueños de las organizaciones, que les interesa fundamentalmente la rentabilidad. En eso no hay que ser eufemista ni apelar a ninguna metáfora. Las organizaciones, sobre todo con fines de lucro, les interesa fundamentalmente que tenga una rentabilidad económica, pero al alcalde que tiene una buena biblioteca también le genera una rentabilidad, y esa es una rentabilidad política. Entonces, el concepto de rentabilidad no solamente se asocia a lo económico, sino que también puede ser perfectamente simbólico. Una buena biblioteca, como es, por ejemplo, la Biblioteca de Santiago, eso le da una rentabilidad social enorme, no solamente a la ex-DIVAM, sino también al entorno donde está instalada la biblioteca, porque ese es un polo de desarrollo cultural, responde a las políticas culturales de la década del 90, que transforman una calle, como era Matucana, que inclusive la gente no transitaba porque la encontraba que estaba fea, estaba sucia, y al ir instalando distintas organizaciones culturales, como es, por ejemplo, Matucana 100, después la Biblioteca de Santiago, el Museo de la Memoria, entre otros espacios, va conformando un polo cultural. Y ese polo cultural ha sido muy potente en los últimos 10, 15 años, porque para el Día del Patrimonio que se viene, que está a puerta, era uno de los espacios citadinos más transitados, porque además está aquí el Quinta Normal, con sus museos más clásicos y emblemáticos, como el Museo de Historia Natural. Entonces, esta política cultural que yo estoy mencionando, que estoy tributando, responde a una mirada, ¿no es cierto?, que tiene el gobierno con respecto al uso de los bienes públicos, por un lado, pero también tributa a las misiones de esas organizaciones. ¿Cuál es la misión del Centro Cultural Matucana 100? ¿Cuál sería la misión de la Biblioteca de Santiago? ¿Cuál es la misión del Museo de la Memoria? Eso por un lado, pero también lo que estamos conversando, los incentivos. ¿Cuál es el incentivo de tener buenas políticas públicas? ¿Cuál es el incentivo de tener estas organizaciones? Entonces, siguiendo con los incentivos, estábamos hablando de la rentabilidad, y por eso hablamos de este polo cultural que se da en Santiago, pero que también, si lo vemos en la quinta región, ¿por qué el Centro Cultural Ex-Cárcel se instala en el Cerro Cárcel? Eso también tributa a una política, y también responde a una rentabilidad, porque ese centro, que tiene una muy buena infraestructura y tenía una propuesta programática bien interesante y potente, al menos hasta el año pasado, que inclusive sirvió para prácticas profesionales de los estudiantes de bibliotecología, tributa lo que estamos dialogando o monologando en este caso, porque estoy hablando sola con este micrófono y la pantalla negra. Entonces, ahí tenemos una rentabilidad. En el caso de los proveedores, para el proveedor, que por ejemplo nos da insumos para catalogar, por ejemplo 3M, con su scotch maravilloso, que permite ponerlo en los marbetes, eso para ellos es negocio, pero para nosotros también, como profesionales de la información, como bibliotecarios, como personas que trabajamos en una organización, que en este caso son las bibliotecas, es un buen servicio. Entonces, ese es el incentivo para los proveedores, porque en la medida en que la gente se siente a gusto, está fidelizada con ese servicio, vuelve a solicitar que ese proveedor nos brinde nuevamente el producto. Finalmente, el cliente, usuario,
aquí no podemos hablar de prosumidora, ahí hacemos una distinción. Cliente, usuario, ¿por qué se transforma en socio de las organizaciones? Ya lo hablamos, que es fundamentalmente por una necesidad, pero el incentivo que tiene el usuario para seguir utilizando ese servicio en esa organización es por la satisfacción de una necesidad, en este caso cultural, porque hay beneficios, por ejemplo, porque el Centro Cultural GAM se transformó en la instancia de encuentro de muchos jóvenes hasta el año pasado, porque tenía beneficios, pero también, y entra nuevamente esta palabra oriunda o generada desde el marketing, que es la fidelización. Los usuarios se vuelven nuestros socios, y no menores, socios estratégicos, por la fidelización. Entonces, ahí tenemos claro los componentes de este esquema generado por Chavinato, en donde vemos a las personas como socios de nuestras organizaciones, cuáles son las contribuciones y finalmente cuáles son los incentivos por los cuales ellas están en la organización. Vamos ahora a pasar por un esquema también vamos a pasar, suena feo. Vamos a revisar el esquema que tienen ustedes en el PPT, que tributa a la eficacia y a la eficiencia. Siempre en gestión se habla de la eficiencia y de la eficacia, y hablamos de no ha sido eficaz, no ha sido eficiente, lo suficiente, suena como rima. En este esquema que vamos a revisar, es un esquema en donde Hidalberto Chavinato demuestra su humor, su perspicacia, para clarificarnos dos conceptos que son bien difíciles para entender, porque a veces se confunden. Entonces, a la luz del pensamiento de este teórico brasileño, eficiencia está centrado en los medios. ¿Qué hacer con los medios? La filosofía fundamental es hacerlo bien, aunque se esté dañando el medio ambiente. Hacer bien las cosas. La lógica de la eficiencia es resolver problemas, no prevenirlos. Proteger los recursos, por tanto, se cae inclusive en una economía malentendida. Es mejor que las cosas no se usen, para que no se gasten. Y ahí entramos en lo que él habla de mantener las máquinas, o sea, preferimos que las máquinas estén formidables, pero sin uso, o usándolas al mínimo. Y finalmente, él como buen brasileño tributa a una de sus pasiones, que es el fútbol. Para él ser eficiente es jugar fútbol. Da lo mismo si juegas bien o mal el fútbol. Si lo haces con zapatilla o a pie pelado, como en su momento lo hizo Pelé. Sino solamente jugar fútbol. Es cumplir el objetivo. En cambio, cuando hablamos de eficacia, ya entramos a otros ámbitos, porque ya no nos centramos solamente en los medios, nos importan los resultados que hacemos con esos medios. Si gastamos poco o gastamos mucho, no es lo importante, es que estamos logrando un objetivo. Se está cumpliendo, por ejemplo, si tenemos un objetivo estratégico, lo estamos cumpliendo. Estamos desarrollando bien esa propuesta, está teniendo un impacto. Si estamos trabajando en el ámbito de lo sociocultural, los indicadores siempre son inasibles, son invisibles, pero ese impacto que cuesta lograrlo es un impacto de muy largo aliento. Por ejemplo, el Plan Nacional de Lectura. Aquí no nos interesa cuántos libros están leyendo las personas, los niños, por ejemplo. Nos está interesando qué también están leyendo los niños y además qué están haciendo los jóvenes y los niños con sus lecturas. Se están desarrollando pensamiento crítico, se están creando otros formatos escritos, por ejemplo, están desarrollando sus propias mangas. Eso es ser eficaz. En el caso de la eficacia, no importa hacer tanto las cosas bien.
Lo que importa es hacer las cosas correctas. Cuando, por ejemplo, nos damos cuenta que las empresas mineras durante mucho tiempo contaminaron el entorno, nos damos cuenta que Codelco fue eficiente, produjo cobre a una velocidad y a un precio interesante, pero fue generando un impacto ambiental, un daño enorme en el río Saladillo, en los Andes, en el río Cachapoal, en la región de O'Higgins. Entonces, claro, ahora tienen un programa que se llama Codelco Buen Vecino, pero el daño está realizado. Si lo hubieran hecho bajo una lógica menos mecánica y pensando de verdad en esto que estamos dialogando, el impacto, harían las cosas correctas. Bajo la mirada de la eficacia, entonces, más que resolver problemas, nos interesa alcanzar los objetivos. Más que proteger los recursos, nos interesa optimizarlos. ¿Optimizarlos de qué manera? De que el mismo ejemplo que daba hace unos minutos o más tiempo sobre el programa de mejoramiento de la infraestructura. A veces las bibliotecas tienen espacios reducidos y no pueden construir porque están en un edificio patrimonial, por tanto no pueden intervenirlo, pero sí pueden optimizar el espacio. En el mismo espacio, rediseñar un mobiliario que sea acorde a las necesidades, que sea más ergonómico, redistribuir el espacio de tal manera de que el lugar se vea más acogedor, pero también cumpla de mejor manera su misión, es decir, optimizado. En relación a jugar fútbol, que comentaba de que Chavenato, como buen brasileño, le gusta el fútbol, acá bajo la óptica de la eficiencia es ganar el campeonato. No basta con jugar el fútbol, aquí hay que jugarlo bien, y hay que cumplir el objetivo, hay que también cumplir la misión. Entonces, me parece que ese ejemplo es relativamente lúdico, a lo mejor a ustedes no les gusta el fútbol, a mí me gusta básicamente con Bielsa. Bielsa, a mí como director técnico que ahora está criticado por Zulantay y por Vidal, yo encuentro que el fútbol chileno, gracias a Bielsa, desarrolló una línea muy potente, y porque además él es un gran estratega, es un buen planificador, y además encuentro que es una persona que en sí es muy potente, un tipo muy, muy ilustrado, muy reflexivo. Es un ente raro en el ámbito del fútbol. Él podría haber sido abogado u otra profesión, pero él responde a su pasión, pero también a una misión. No sé, Bielsa para mí es un loco lindo y yo creo que debo ser una de sus viudas más adoloridas. Pero las clases no son de Bielsa, aunque me acuerdo que cuando hacía planificación estratégica en la UTEM, la mayoría de los ejemplos los hice con los partidos de fútbol de él, pero ahora ya no se preocupen. En las clases de planificación estratégica lo veremos con otro ejemplo. Y siempre pensando en la lógica de la eficiencia y de la eficacia. Les lanzo esta pregunta para que después me la comenten, si quieren me mandan un correo, que es, ¿cuántos de ustedes vivieron las experiencias de estar en un colegio que tenía CRA y que no lo podían usar? ¿Cuánta frustración sintieron cuando vieron un espacio que se llama Centro de Recursos para el Aprendizaje y que lo que menos estaban haciendo era aprender con esos recursos? Porque ni siquiera era biblioteca escolar. Entonces, insisto, ahí tocamos el tema de la eficiencia, de la eficacia, pero también de los eufemismos. Un CRA se vuelve una sigla más, como tantas, si no tiene
una razón de ser, no responde a una misión. La misión de los CRA, o Centros de Recursos de Aprendizaje, es apoyar la formación de los estudiantes tanto de la básica como de la media, de tal manera de que tengan competencias y habilidades para después entrar o al mundo del trabajo o al mundo de los estudios superiores. Vamos a finalizar esta clase con el esquema de las organizaciones mecánicas y de las organizaciones orgánicas, que de una u otra manera tributan a la teoría de sistemas que hablamos la segunda sesión. Hablamos de organizaciones mecánicas cuando nos fijamos en lugares, espacios, industrias, empresas, incluyendo las bibliotecas, que el trabajo que se realiza en ese lugar es individual y muy solitario. La biblioteca, el museo o el centro cultural se torna mecánico cuando su cultura organizacional es burocrática, es decir, apela a papeleo, a trámite y deja de ser fluida su comunicación. Fundamentalmente, estos espacios, estas organizaciones, tributan a la teoría clásica. Y la teoría clásica es la de la administración científica. La administración científica recibe esa denominación porque nace a principios del siglo pasado, estaba imbuida en el positivismo, y Taylor y Fayol, que son dos estudiosos del ámbito de la administración, uno en Estados Unidos, Taylor, otro, Fayol, en Francia, empiezan a estudiar cómo pueden mejorar los sistemas productivos para alcanzar un nivel óptimo, para ser eficientes. Entonces ahí se preocupan de cosas como cuántos pasos, por ejemplo, el hombre o mujer tiene que hacer para montar esta cadena. El ejemplo más claro es la empresa Ford, cuando implementa las cadenas de montaje en su producción de automóviles. Y que la película Tiempos Modernos ejemplifica muy patente y también muy potente en la figura de Chaplin cuando está armando engranaje. Entonces, eso es fundamentalmente la teoría clásica y como mencionaba hace unos minutos atrás, enviaremos con Jorge un texto de Darío Rodríguez que habla de las teorías organizacionales y que tributa a la administración científica, que como comentaba, se llama así porque empieza a medir una serie de procesos apelando a una suerte de positivismo, una mirada científica, pero en realidad sus procedimientos no fueron tan científicos, inclusive fueron más científicos los estudios que empezaron a implementarse a la luz de la teoría de las relaciones humanas, que es la madre de la psicología organizacional, porque ahí empezaron a investigar, por ejemplo, si la luz afectaba a los trabajadores, si las condiciones en las cuales los trabajadores estaban laborando eran las adecuadas. Recién ahí, con la Escuela de Relaciones Humanas, irrumpe la persona. En la administración científica lo que importaba era el proceso, y ni siquiera el proceso, era el resultado, importaba el resultado. Por eso hablamos de que la eficiencia es más orientada a la teoría clásica, y por eso hablamos también de organizaciones mecánicas. La organización es orgánica, aunque se lee cacofónico, se escucha cacofónico, porque es casi parecido, organización orgánica, se refiere a que el trabajo en ese tipo de organizaciones es fundamentalmente grupal. Se trabaja en base a las confianzas, se confía mucho en el compañero, el trabajo no es tan burocrático, es flexible, de tal manera que, por ejemplo, en este momento podemos estar trabajando en un proyecto, pero después, producto de la contingencia, podemos estar trabajando en otra cosa. Entonces, no es burocrático, como decía Max Weber, que en el fondo el perfil del cargo de esa persona
dice que va a ser A, B, C, D, y si hay un cambio, esa persona puede decir, a mí no me contrataron por E, a mí me contrataron por A, B, C, D. Entonces, cuando hablamos de flexible, tributa justamente a que el trabajador, la persona, el profesional, el bibliotecario, está abierto a desarrollar sus competencias en distintos contextos. ¿Qué teoría tributa las organizaciones orgánicas? Por un lado, es el enfoque de contingencia, que ya lo habíamos definido en la clase anterior, y a la teoría de sistema. Esas son las teorías que apuntan a las organizaciones orgánicas. Les dejo finalmente las mismas preguntas que están en el PPT desde el día viernes, en el IAULA. ¿Cuántas organizaciones conocen ustedes que responden a las características mecánicas? ¿Las bibliotecas son mecánicas u orgánicas? Y finalmente, ¿cuántas organizaciones conocemos, pero en Chile, que tributen a esta forma de trabajar de manera orgánica? Les deseo una buena semana, espero que estas clases que están siendo grabadas puedan escucharlas y que si tienen algunas dudas podamos responderlas en la próxima clase o en algún chat que implementemos, o también, por qué no decirlo, a través de correos electrónicos. Muchas gracias, Jorge, por estar grabando la clase.